guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares en el mundo actualmente. La primera guitarra fue inventada en el año 1850 por el español Antonio de Torres Jurado. Este hombre realiza el diseño de la guitarra modificando la mandolina que había creado Gaetano Vinascia en el año 1779. Este instrumento fue la base para luego crear la guitarra moderna como la que conocemos hoy. La guitarra clásica o española está formada por una caja de madera, un mástil al que se le agrega el diapasón, el cual tiene un agujero acústico en el centro del instrumento, además de 6 cuerdas. En el diapasón se empotran los trastes que son los que hacen posible tocar las diferentes notas. La guitarra criolla tiene su variante eléctrica que se diferencia debido a que necesita electricidad para poder tocar ese instrumento. Hay ciertos géneros musicales que usan solo un tipo de guitarra clásica, como el flamenco o el folclore de ciertos países. En cambio, en géneros como el rock blues o el heavy metal utilizan más la guitarra eléctrica. Gracias al invento de la guitarra se dejaron con varios géneros musicales el uso de este instrumento como base. Profundizando un poco más en la historia de la guitarra, los primeros indicios de un instrumento similar a la guitarra surgieron en Asia Menor y Oriente Medio alrededor de 3400 años atrás. El pueblo hitita usaba una caja de resonancia parecida a la lira para tocar música y se la consideraba el instrumento antecesor a la guitarra por su similitud. Luego, en Siria, en el año 1000 a.C., nace un instrumento musical con cuerda. Esta era una caja de madera de forma ovalada, pero este modelo no tenía mástil. En la India a ese instrumento lo llamaron guitarra, y de esta palabra deriva el término guitarra. En el siglo XIII, la primera versión de la guitarra tenía 3 pares de cuerdas y contaba con una más, que era la que brindaba sonidos más agudos. Durante el siglo XIV, músicos medievales de origen francés como Guillaume de Machaut y Eustache de Champ realizan obras musicales donde aparece el término guitarra, que traducido es guitarra. En el siglo XVI se realizaron gran cantidad de obras y composiciones para guitarra, especialmente en España. Este instrumento comenzó a ser popular y bastante usado por los músicos, especialmente como acompañamiento de otros instrumentos. Pero la guitarra no se usaba para conciertos de música clásica, ya que no se le consideraba a este instrumento adecuado para este tipo de género musical. Asimismo, se desarrolló la técnica de rasgueo en la guitarra. En el comienzo del siglo XVIII, Jacobo Otto realiza una modificación importante al modelo de la guitarra, ya que agrega una cuerda más, por lo que este instrumento ahora tiene 6 cuerdas en total. Entonces, las guitarras modernas, el modelo de guitarra que hoy conocemos, fue desarrollado por Gaetano Vinascia. Este italiano es considerado el inventor de la guitarra moderna. A mitad del siglo XIX, la guitarra moderna se transforma en un instrumento muy popular gracias al español Francisco Tárrega, quien funda la escuela moderna. Además, este hombre fue quien determinó el cambio en la forma de colocar las manos y la forma de tocar ese instrumento. Tárrega fue un gran innovador para la historia de la guitarra. Este músico adaptó obras de compositores clásicos como Bach, Mozart, Beethoven y Händel para ser tocadas en guitarra. En esta época se desarrolló el periodo prerromántico en el ámbito de la música. Recién a partir de estos años se comienza a aceptar a la guitarra como un instrumento de concierto en Europa. Hasta ese momento no era aceptada la guitarra para formar parte de orquestas, para tocar en conciertos de cámara ni para música religiosa. La guitarra es uno de los instrumentos de cuerdas más populares, ya que personas de todas las edades en el mundo tocan ese instrumento. La guitarra ayudó a desarrollar ciertos géneros musicales, promocionar ritmos regionales y acercar la música a niños y jóvenes. Actualmente, la guitarra se usa para tocar toda clase de música y es muy respetado este instrumento en todos los ámbitos musicales. La guitarra es protagonista en gran parte de la música moderna y su uso sigue siendo importante en bandas, orquestas y grupos musicales de todos los géneros, desde el folclore, rock a la música religiosa.